Mientras tanto, en la justicia se discute si es constitucional o no el acuerdo que el Poder Ejecutivo Nacional firmó con el Fondo Monetario Internacional y que está tratando de ampliar ahora. De hecho, hay una imputación del fiscal Jorge Dilelo que incluye al propio presidente Mauricio Macri. Con detalles de esta investigación y de esta imputación está Vanessa Petrillo desde los tribunales. ¿Cómo estás, Vanessa? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, se ha judicializado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una imputación concreta y grave contra Mauricio Macri, también contra el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central Luis Caputo. Y el juez que bueno ya está ordenando las primeras medidas que son solicitar al Ministerio de Economía todas las resoluciones por las cuales el gobierno ha contraído deuda para el Tesoro Nacional y principalmente la del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional y todo el expediente administrativo que se tramitó por el acuerdo. Eso es lo primero que tiene que tener la justicia para analizar la validez o no de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y un tema que tiene que definir Ercolini, porque se lo dijo el fiscal Dilelo, lo puso en cabeza del juez, definir si hace o no lugar al pedido de una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo y que se ordene la suspensión de futuros retiros o solicitudes de fondos y la utilización de los fondos que ya fueron transferidos. Ojo, porque esto es una medida cautelar que se pidió y que el fiscal Dilelo en su dictamen le dice al juez que tiene que definirlo, que lo pone en cabeza de él, definir o no este pedido de medida cautelar. Vanessa, primero, para aclararle a la gente la situación, el delito es abuso de autoridad porque dice, un acuerdo como este tiene que pasar por el Congreso, ¿no es así? Exactamente, es lo que dicen los denunciantes, o sea, esto tenía que haber sido aprobado por el Congreso y aparentemente, bueno, es algo que podría llegar a anular este acuerdo. Esto lo tiene que definir la justicia, es una denuncia grave, dice que no se contó con una ley que expresamente lo autorice y que esto sería violatorio de la Constitución Nacional. Porque la Constitución dice que cuando el Estado se endeuda tiene que pasar por el Congreso. Y estamos hablando del primer acuerdo, ¿no es cierto? No estamos hablando de esto que se está negociando ahora, sino del primer acuerdo. La denuncia es de Claudio Lozano. Exacto, entonces dice que tendría que haber pasado por el Congreso y que viola la Constitución Nacional. Esto, bueno, el fiscal toma esta denuncia, es más, lo dice en el dictamen, considera que el análisis que hacen los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiende que tiene que formalizar el impulso de la acción penal y de hecho está bien decir que están imputados Macri y sus ministros y también el presidente del Banco Central, porque los ha imputado Dilelo al considerar que es verosímil y lógica la denuncia que están haciendo. Bueno, ahora están las primeras medidas, que son las medidas de pruebas formales, que es solicitar el expediente administrativo de este acuerdo, todas las normas por las cuales el gobierno ha contraído deuda para el Tesoro Nacional y en especial la del acuerdo stand-by suscrito con el Fondo Monetario. También se pidió citar en carácter de testimonial al jefe de gabinete del Ministerio de Economía, que tiene que informar el grado de ejecución del acuerdo que fue cuestionado y el cumplimiento de los compromisos asumidos. También, bueno, solicitar a la bicameral todos los antecedentes y solicitar también, pidió el fiscal al Congreso la remisión de la ley de presupuesto del año 2018. Todas estas medidas y sumado a lo que te dije, ¿no? Definir el juez si hace lugar o no a un pedido de medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo. Gracias, Vanessa. Seguramente te vamos a volver a llamar luego. Hasta luego, un beso. Bueno, en este marco estamos, donde se discute la constitucionalidad o no de la decisión del gobierno, por ahora tomada solo a través del Poder Ejecutivo Nacional,
y como bien resaltaba Vanessa, habla del acuerdo stand-by que firma el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, cuya ampliación, dicho sea de paso o adelanto, se está negociando en este momento en Washington por un valor total de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares que vamos a pagar los argentinos en el futuro. Claro, bueno, eso es lo que se cuestiona. Creo que no va a pasar nada porque el juez Julián Ercolini es un aliado del gobierno, pero en general lo que dice el fiscal es, mire, usted no puede endeudar el país con estas cifras sin pasar por el Congreso, lo tiene que hacer aprobar por el Congreso. Entonces, bueno, eso es lo que se va a discutir en esta causa. Gracias, Tuli.